Continuando con la materia de introducción al estudio del derecho, como lo vimos en la última parte, vamos a ver el concepto y fundamentación de los derechos humanos. Vamos a comenzar definiendo qué es o qué se le denomina derechos humanos. Los derechos humanos son aquellos que corresponden al hombre por su propia naturaleza, como fundamentales e innatos, tales como la propiedad, la libertad, la seguridad, la resistencia a la opresión. Estos derechos fueron formulados en la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y Ciudadano en 1789 y los llamados derechos sociales. En la Constitución Política Nacional, en nuestra Carta Magna, estos derechos se clasifican en derechos civiles, que estos vienen consagrados en el artículo 1, 2, 4 al 24. La primera parte de la Constitución, la parte dogmática, recordemos que la Constitución se divide en dogmática y orgánica. La dogmática consta de los derechos humanos, los primeros artículos de la Constitución, y la parte orgánica se refiere a toda estructura, organización y función del Estado. ¿De acuerdo? Entonces, viendo esta clasificación, los derechos civiles vienen consagrados en el artículo primero, segundo, cuarto al 24. Los derechos políticos vienen en el artículo 35, los derechos económicos, sociales y culturales en el artículo tercero, 25, 26 y 28. Artículos 27 y 123 corresponden a los derechos de propiedad y los derechos jurídicos al artículo 103 y 107 de la Constitución. La defensa o protección de los derechos humanos tiene, tienen algunas funciones como tal, contribuir al desarrollo integral de la persona, delimitar todas las personas un área de autonomía dentro de la cual puedan actuar libremente, protegidas contra los abusos de autoridad, servidores públicos y de particulares, también establecer límites a las actuaciones a todos los servidores públicos sin importar su nivel jerárquico o institución gubernamental, sea federal, estatal o municipal, siempre que con el fin de prevenir los abusos de poder, negligencia o simple desconocimiento de la función. Crear canales y mecanismos de participación que faciliten a todas las personas parte activa en el manejo de los asuntos públicos y en la adopción de las decisiones comunitarias. ¿De acuerdo? La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 102, apartado B, señala que el Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán organismos de protección de los derechos humanos que amparen el orden jurídico mexicano, los que conocerán de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público, con excepción de los del Poder Judicial de la Federación, que violen estos derechos. El Estado, entonces, podemos decir que es la fuente formal de validez de todo derecho, ya que establece y asegura que el derecho legal, mediante sus órganos, y señala las condiciones para la validez del derecho consuetudinario. ¿De acuerdo? El Estado es una sociedad humana establecida en el territorio que le corresponde, estructurada y regida por un orden jurídico, y que es creado, definido y aplicado por un poder soberano para obtener el bien público temporal, formando una institución con personalidad moral y jurídica. ¿Cuáles son los elementos del Estado? Estos son territorio, población y soberanía, conceptos que vamos a estar describiendo uno por uno. ¿De acuerdo? ¿Qué es el territorio? El territorio es la porción geográfica donde reside la población de un estado, mediante el cual se ejerce el poder de aplicar las normas jurídicas y en el que cada estado se encuentra limitado a ejercer su sistema gubernamental.
El territorio es un elemento necesario para que el Estado cumpla con sus fines, ya que el límite de actuación del gobierno y es el ámbito espacial de validez del orden jurídico. ¿De acuerdo? En el artículo 27 constitucional señala la distinción entre territorio nacional y la propiedad privada. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponde originalmente a la nación, a la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio a los particulares, constituyendo la propiedad privada. En el mismo ordenamiento jurídico, en el artículo 42, nos señala que el territorio nacional comprende el de las partes integrantes de la federación, el de las islas, incluyendo los arrecifes y los cayos en los mares adyacentes, el de las islas de Guadalupe y las de Revillagigedo, situadas en el Océano Pacífico, las plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas, cayos y arrecifes. Las aguas de los mares territoriales también, en la extensión y términos que fija el derecho internacional y las marítimas interiores, y el espacio situado sobre el territorio nacional con la extensión y modalidades que establezca el propio derecho internacional. ¿De acuerdo? Esto es lo que comprende entonces el territorio nacional contemplado en el artículo 42 constitucional. ¿Qué es la población? Es el conjunto de personas que pertenece a un estado, es decir, su población que se clasifica en extranjeros residentes en el territorio y los mismos nacionales. El artículo 30 de nuestra Constitución clasifica los tipos de nacionalidad mexicana que se adquieren y son por nacimiento o por naturalización. ¿Cuáles son los mexicanos por nacimiento? Los que nazcan en el territorio de la República, sea cual fuera la nacionalidad de los padres. Si tenemos un padre argentino y una madre brasileña, pero el hijo nace en el territorio mexicano, es considerado ciudadano, mejor dicho, mexicano por nacimiento. ¿De acuerdo? Dice la fracción segunda, los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos nacidos en territorio nacional o de padre nacido en territorio nacional o de madre mexicana nacida en territorio nacional. Si nosotros nacemos en el extranjero, pero uno de nuestros padres o ambos mm, es mexicano, se nos considera a nosotros mexicanos por nacimiento. ¿De acuerdo? Dice la fracción tercera, los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos, por naturalización, de padre mexicano por naturalización o de madre mexicana por naturalización. Si tenía, en este caso o en este ejemplo, mis padres eran argentinos, se naturalizan mexicanamente y yo nazco en el extranjero, mis padres por ser naturalizados mexicanos, yo también obtengo la nacionalidad mexicana. La fracción cuarta, los que nazcan a bordo de embarcaciones o aeronaves mexicanas que sean de guerra o mercantes. Si uno de nosotros estamos viajando en alguna nave aérea o alguna nave marítima y esas pertenecen o son mexicanas, nosotros somos considerados también mexicanos por nacimiento. ¿Cómo podemos identificar que son naves mexicanas? Por lo general, las aeronaves las aeronaves en la parte de la cola del avión aparece el símbolo o la bandera de la nacionalidad que pertenece. A su vez, las embarcaciones tienden a una bandera y esta bandera es del territorio que pertenece. ¿De acuerdo? Entonces, estos son los supuestos para que son considerados como mexicanos por nacimiento. ¿Quiénes son considerados mexicanos por naturalización? Los extranjeros que obtengan de la Secretaría de Relaciones la carta de naturalización, la mujer o el varón extranjero que contraiga matrimonio con varón o mujer mexicano que tenga o establezca su domicilio dentro del territorio nacional y cumpla con los demás requisitos al efecto que señala la ley.
Estos requisitos lo podemos ver más a detalle en la ley de nacionalidad. ¿De acuerdo? Es así como el Estado mexicano clasifica su población de acuerdo con la Carta Magna y como lo hemos estado viendo, la Carta Magna es la ley suprema de la nación y en ella se basa la estructura jurídica del Estado y las garantías que amparan los ciudadanos y residentes de nuestro país. ¿De acuerdo? Que estamos viendo entonces en el artículo 30 quiénes son eh, estos mexicanos considerados por nacimiento y por naturalización, la clasificación de tipos de nacionalidad. Pasamos a la soberanía. La soberanía reside esencial y originalmente en el pueblo, tal y como lo señala el artículo 39 constitucional. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar su forma de gobierno. El pueblo nunca delega su soberanía, sino que nombra sus representantes, los cuales están bajo sus instrucciones y su mando. ¿De acuerdo? Esto lo vemos por los poderes, poder ejecutivo, el legislativo y judicial, en donde nosotros cada cierto tiempo, cada cierto periodo, proponemos y votamos por nuestros representantes que van a estar en estas cámaras. ¿De acuerdo? El pueblo nunca delega su soberanía, sino que nombra a sus representantes. Por eso dice los cuales están bajo sus instrucciones y mando. El artículo 41 constitucional encontramos que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión, en los casos de la competencia de estos, y por los de los estados en los que toca sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la Constitución Federal y las particulares de los estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal. Ahora bien, son poderes de la Unión señalados en el artículo 49 constitucional, el poder legislativo, ejecutivo y judicial. El poder legislativo de los estados se deposita en el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados por 500 diputados y la Cámara de Senadores por 128 senadores. Ese es por la parte del poder legislativo. El poder ejecutivo se deposita en un solo individuo, que se denomina presidente de los Estados Unidos mexicanos. Y el poder judicial de la Federación se configura en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en un tribunal electoral, en tribunales colegiados y unitarios de circuito y en juzgados de distrito.